Vamos a ver el apartado 2, botones y acciones. Hay muchas otras acciones, pero vamos a ver algunas a continuación, bueno, algunas varias. Veremos que las acciones de los botones en general están tanto en los mensajes, en los formularios de mensajes de inicio y mensajes intermedio, como en las tareas. Pero puede que haya algunos botones que estén solo en los mensajes y otros que estén solo en las tareas. Vamos a ir viendo. En primer lugar, actualizar división lo que hace es actualizar los datos de la división en la que está el botón. También se puede actualizar los datos de todo el formulario. Cambiar texto de botón me permite, tras ejecutar una acción, que nos cambie el nombre del botón. Cancelar lo que hace es eliminar los datos introducidos en el formulario, de los campos editables, no de absolutamente todos los campos. Cancelar división, lo mismo, pero solo de la división en la que se está. Comprobar campos obligatorios, lo que hace es mostrarnos los campos obligatorios de todas las divisiones del formulario. Si necesitamos algunos campos obligatorios para un documento, para un campo que está en otra división, pues esto nos permite saber qué campos obligatorios tenemos en todas las divisiones. Disparador, ya lo conocéis, nos permite ocultar o mostrar campos, otros botones, otras divisiones. Documento automático nos permite crear un documento automático a través del documento base. Eliminar IM o M es una vez hemos cumplimentado el formulario de un IM o un EM, en lugar de querer iniciar el proceso, lo que podemos hacer es eliminar el borrador desde el propio formulario, sin tener que ir a la acción que hay en tareas de eliminar borradores. Enlace permite abrir cualquier URL, poner un enlace. Enlace a formulario responsive. Si tenemos un formulario responsive, en ese formulario, aparte de un formulario dinámico, uno responsive, podemos pasar a través de un botón, podíamos pasar al formulario, abrir el formulario responsive. Y al revés, desde el formulario dinámico también tenemos la opción de poner un botón para ver el formulario dinámico desde el responsive. Formulario externo permite abrir un enlace y nos permite pasar parámetros e incrustar el contenido web en el propio formulario. Guardar hace el mismo efecto que el botón de la barra de acciones de guardar. Iniciar proceso o terminar. En un IM este botón nos permite iniciar el proceso, es decir, crear el mensaje. En una tarea esto sería el equivalente a finalizar la tarea. Movimiento barra desplazamiento. Pues nos permite mover la barra de desplazamiento, el scroll, a la posición del formulario que deseemos. Si al entrar queremos que esté completamente a la derecha y abajo, o que esté en la parte superior, es decir, situar el scroll donde queramos. Salir cierra el formulario sin guardar los cambios, es lo mismo que el botón salir de la barra. Temporizador. Nos permite definir una cuenta atrás para realizar la siguiente acción de un botón, ¿no? Ver destinatarios de tarea nos permite, la funcionalidad de este botón ya la habéis visto, nos permite ver los destinatarios de una tarea. Esto solo es en objetos que tienen como ejecutores empleados. O sea, este botón puede estar en una tarea de empleado, no en una tarea de externos. Una tarea para externos no me permite, no tengo accesible esta acción. Bien, ahora vamos a ver algunos botones que están solo en los formularios de tarea, como puede ser el de aviso, que nos permite dormir la tarea, el control de ejecución, que nos permite la monitorización del proceso, que claro, en un IM no tiene sentido, puesto que ya todavía no se ha iniciado el proceso. Y sustituir formulario, que nos permite, este botón es muy interesante, trabajar con varios formularios, ¿vale?
no con varias divisiones, sino con varios formularios. Bien, vamos a ver un ejemplo desde el proceso del profesor que estamos viendo hemos estado viendo a lo largo del curso. Bien, si entramos aquí en esta división, botones de acción, vamos a ir viendo las distintas funcionalidades. En primer lugar, vamos a ver, si entramos en la configuración, ya veis que esta configuración es simplemente un botón de enlace que nos abre la URL de la página de diseño del formulario. Bien, aquí antes de ver los botones, vamos a ver que en el apartado Otros, aparte de los botones de acción, tenemos formulario externos, que ahora lo veremos más adelante, histórico, que ya lo vimos, cómo poner un campo histórico, visor de documentos también, pero nos ha faltado ver cronómetro y captcha, que hemos incluido aquí. Vamos a ver estas dos funciones. El cronómetro, si entramos aquí, simplemente le damos un nombre y guardamos el valor en un campo que nos hemos creado de tipo decimal, ¿vale? En este término guardamos el valor del cronómetro. Esto, en el momento que abrimos, va contando ese cronómetro, y una vez finalizamos o iniciamos el proceso, el valor se guardará en ese campo, con lo cual podemos trabajar con él a nivel de ver el tiempo que estamos tardando en, por ejemplo, hacer este proceso, o cada vez que entramos, o también lo podemos poner en una tarea. Bien, lo podemos utilizar para aquello que deseemos. Y por otro lado tenemos el campo captcha, que ya sabéis que el campo captcha nos permite en ejecución obligar a introducir un código, que además desde esta opción que veis aquí se puede actualizar el código por si no se ve bien, para distinguir que quien está haciendo este trabajo, o quien está cumplimentando estos datos, es una persona y no es un robot, ¿vale? Vamos a ver cómo actúan estos dos en ejecución. Bien, cerrando aquí, cerrando, volvemos aquí y, por ejemplo, aquí veis, podríamos poner el código. Si no lo pusiéramos, imaginaros que quiero iniciar el proceso. Voy a iniciar el proceso. Verifique los datos introducidos en el campo captcha. Si desea cambiar la imagen, pulse el icono para actualizarlo. Le damos a aceptar y aquí pondríamos ABRX5. Y si le damos ahora a iniciar el proceso, bien, ahora me aparece otra cosa. Vamos a ver esto qué es. Esto es los campos que son obligatorios en este caso. Supongamos que yo quiero saber qué campos son obligatorios. Aquí me lo dice porque no me deja iniciar el proceso si no relleno los campos obligatorios. Pero este botón, comprobar obligatorios, me lo diría. ¿Ves? Me dice campos obligatorios, texto, una línea y fecha. Supongamos que no hemos puesto el código captcha. Vamos a salir sin guardar y vuelvo a entrar. ¿Vale? Si vuelvo a entrar y le diera otra vez a comprobar obligatorios, lo primero que me diría es el captcha, que es el fundamental. Una vez puesto el captcha, entonces ya me informaría de los otros obligatorios. F9, RPG. Ahora ya, si le doy a iniciar el proceso, me dice texto una línea. Por ejemplo, texto una línea está aquí, pero en cambio el campo fecha está obligatorio, pero no en esta división, sino en otra división. Pero desde aquí lo podríamos cumplimentar también. ¿Vale? Bien, pues aquí hemos visto el botón comprobar obligatorios. Perdón, vamos a ver la configuración del botón comprobar obligatorios. Dice: esta acción no necesita configuración.
¿vale? Es una acción, pero no necesita configuración. Bien, ya hemos visto uno de los botones. Iniciar el proceso sería simplemente crear el mensaje, no lo vamos a iniciar, pero este es iniciar el proceso sin más. Bien, iniciar el proceso hemos dicho que es como el botón terminar. Cuando se inicia el proceso podíamos hacer una acción posterior, que sería ninguna acción o mostrar una división de confirmación o desviar a una página, donde aquí pondríamos la URL de la página. Por lo tanto, al iniciar el proceso, o bien nos aparece una división de confirmación o bien nos desvía a una página. Aquí hemos puesto una división de confirmación. Vamos a verlo. ¿Dónde está esa división de confirmación? Esta división de confirmación, si vamos aquí a ver las divisiones, perdón. Vamos aquí al formulario. Perdón, las divisiones. Aquí están todas las divisiones. Disculpad. Todas las divisiones. Y aquí está la división de confirmación. La división de confirmación no se ve porque siempre hay que ponerla al fondo. Siempre. Para que no aparezca nada más abrir. Siempre hay que ponerla al fondo. Por lo tanto, hay que jugar con la profundidad y ponerle una profundidad para que siempre quede al fondo. En este caso, si abrimos, si cerramos todo lo demás, esta es la división de confirmación. Esta división de confirmación que le hemos puesto, la profundidad más baja para que esté al fondo de todo. Esta división es la división que nos aparecerá cuando iniciemos el proceso. Vamos a verlo. Vamos a iniciar el proceso. Vamos a poner texto una línea. Vamos a poner una fecha. Que este campo es obligatorio, aunque no es aquí, es en otra división, pero da igual porque ya el campo tiene valor. Vamos a iniciar, ¿veis? Y aparece la división de confirmación. Se ha iniciado un proceso de la clase profesor. La aparición de esta división se indica en la acción iniciar proceso o terminar. ¿Vale? Esto simplemente se cierra y ya está. No tiene ninguna acción más. ¿Vale? Y con esto hemos iniciado un proceso. De hecho, nos aparece una tarea. Ahora lo veremos. Ahora veremos después esta tarea. Bien, vamos a volver a ver los distintos botones en este otro IM, en el cual ya he rellenado una serie de datos. Bien, vamos a ver, por ejemplo, voy a rellenar este dato. Es una cuenta, por ejemplo, supermarket, y elegimos un rol, una fecha de entrega. Vale, vamos a dejarlo así. Iniciar el proceso ya lo hemos visto. Eliminar el IM no lo hemos visto, pero un momentito, vamos a verlo en otro. Voy a iniciar otro proceso. Y si entro aquí, imaginaros que he rellenado algún dato, texto, fecha, probado sí o no, lo que sea. Y le doy a eliminar IM. Pues lo que hace es que me desaparece. Si vengo aquí, ha desaparecido el IM. Bien, voy a iniciar otro para ver. Hemos visto iniciar proceso, hemos visto eliminar IM, cancelar división. Vamos aquí, seleccionamos un valor. Cuenta, no sé si aquí tiene alguna cuenta. Sí, una fecha, valor, 15. Aquí un texto. Bien, ya tenemos. Y ahora cancelar división, ¿qué hace? Borra los datos introducidos de aquellos campos que son editables. Por ejemplo, si tuviera datos en el grupo de campos o una firma, eso no los borra. Hay algunos datos que no
que no borra. Bien, ya hemos visto. Este cancelar división ya habéis visto que lo que hace es borrar los datos de esta división. Pero si en lugar de cancelar división hubiéramos puesto cancelar el formulario, borraría los datos de todo. Vamos a ir viendo en la configuración, botones de acción. ¿Vale? Bien, iniciar el proceso, lo tenéis claro, es simplemente iniciar el proceso, no tiene más problema. En el IM, en una tarea, el botón iniciar el proceso no aparecería, aparecería el botón finalizar. Eliminar IM es muy sencillo, no necesita ninguna configuración. Todo esto está aquí en añadir acciones, todas las acciones que estamos viendo. Aquí tenéis eliminar IM, seguimos. Cancelar división, tampoco necesita ninguna otra configuración. Enlace, aquí hemos puesto una URL que se puede abrir en ventana nueva, superpuesta en la misma ventana, el mismo navegador, se pueden enviar credenciales y se puede poner la URL en distintos idiomas para que la abra directamente en el idioma que se quiera. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona este. En nuestro caso, simplemente hemos puesto, nos abre la URL, la página de Aura Portal. Bien. Seguimos. Enlace a responsive. Bueno, este lo veremos al final. Movimiento de barra. Movimiento de barra, fijaros, si hago así, mirar que como tengo la barra, le voy a pulsar sobre ella. ¿Y qué he hecho? He situado abajo a la derecha. ¿Cómo se configura? Si veis el movimiento de la barra. Es acción, movimiento, barra, desplazamiento. Entrando vemos que se puede situar la barra horizontal, no situarla, ponerla a la izquierda, en el centro a la derecha y la vertical lo mismo. Habéis visto que yo he puesto derecha inferior, por lo tanto se ha desplazado en el vértice inferior derecho. Bien. Más. Temporizador. El temporizador me permite, como hemos dicho, calcular un tiempo que necesitemos antes de ejecutar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se configura este temporizador? Fijaros cómo actúa. La acción en este momento es la siguiente. Cuando yo le doy, lo que va a hacer es ocultar esta división, pero tarda un rato. Fijaros, lo que ha hecho es cerrar la división. Vuelvo a entrar y voy a hacer lo mismo, pero poniendo aquí, bueno, vamos a ver la configuración primero. Si vemos la configuración del temporizador, lo primero que hacemos es guardar. Hemos guardado el documento, ponemos el temporizador y aquí le decimos que o bien un contador que cuente un tiempo o bien el valor de un campo de panel. Es decir, si el campo de panel cantidad tiene el valor 2, inmediatamente que finalice el temporizador, cuando el campo de panel tenga el valor indicado, o si no, cuando se alcance el tiempo máximo de espera. Esta es la configuración, o poner una cuenta atrás de unos segundos, o dependiendo del valor de un campo de panel, que decimos cuando se alcance ese valor que se ejecuta inmediatamente, o un tiempo máximo, ¿vale? Pues bien, vamos a ponerle el valor 2 al campo cantidad, que es este. Valor del temporizador es el campo cantidad. Y si aquí le pongo un 2, veréis que al pulsar sobre el temporizador es inmediato el cierre. Y si no le ponemos el valor 2, habéis visto que se ha demorado hasta el tiempo indicado. ¿Vale? Bien, pues esto sería la acción temporizador. Comprobar obligatorios, ya lo habéis visto. Vamos a ver, vamos a ver en la configuración.
hemos visto, no necesita configuración. Comprueba campos obligatorios. Bien. Y por último tenemos el botón crear informe y cambiar el texto. Este ya lo habéis visto, el crear informe, que es a través de un documento base crear el documento automático, ¿vale? Pero también está cambiar el texto. Cambiar el texto es decir, cuando ejecuto la acción, en lugar de crear informe, que me cambie el texto. Vamos a ver la configuración de esto. Primero hacemos cambiar texto del botón y decimos crear informe y cambiar texto va a cambiar por informe creado. Esto nos permite saber que ya lo hemos ejecutado ese botón, ¿no? Hace esto, cambia el nombre e inmediatamente crea el documento automático. El documento automático, que ya lo hemos visto, pero vamos a repasar las opciones que aquí lo que me permite, en primer lugar, guardar el formulario antes de crear el documento, actualizarlo si quiero después, y puedo hacer que se cree directamente el documento al pulsar el botón o no, que no se cree y que entonces te pida las opciones, ¿no?, de crear o no. Una vez, si le ponemos que sí, que se cree de forma directa, sin tener que entrar, entonces podemos decir que se creen todos o seleccionar. Si yo pongo 2 y le digo seleccionar en ejecución, voy a poder seleccionarlos. Y si no, le digo crear todos, los va a crear todos directamente, crearía este. Puedo convertir a PDF o no. Y los va a guardar donde haya indicado en el documento. En este caso es el campo biblioteca. Vamos a ver. Para esto voy a cerrar aquí y en lugar de abrir este que no tengo datos, me vais a permitir que veamos este otro que ya tenía, ¿veis? Ya tenía los campos cumplimentados, parte, y aquí voy a poner datos. Vale. Y voy a, ¿veis? Pone crear informe y cambiar texto. Cuando pulso, informe creado. Y me dice, ¿cuál de los dos? Vamos a crear documento base profesor. ¿Y dónde me lo ha dejado? Aquí. Si entramos, lo recordáis, aquí vemos el documento y nos ha creado el documento base, ¿vale? Aquí tenemos el documento con los datos que le he puesto en el proceso, ¿vale? Bien, pues ese es el botón crea documento automático en el cual hemos puesto dos acciones. Una que es cambiar texto del botón y la otra que era el crear el documento automático. Pues bien, estos son muchas de las acciones, alguna quedaría, pero la mayoría de acciones en botones. Tenemos el botón cerrar, que ya lo conocéis, que es un disparador que oculta la división. El botón configuración, que nos abre la página de configuración de este formulario. Y configuración general, que nos abre la página de configuración de toda la clase de proceso. Bien, nos faltaba enlace a responsive. Me vais a disculpar en este momento, este botón no me está funcionando. Vamos a ver la configuración, pero en este momento lo están trabajando en ello. Entonces simplemente hay que poner enlace a formulario responsive. Pero sí que vamos a ver el contrario, que es desde el responsive abrir este. Bien, voy a hacer lo siguiente. En configuración general vamos a entrar en el IM, que tenemos un responsive, y voy a poner formulario responsive, que es este de aquí, ¿vale? Voy a poner este por defecto y voy a iniciar
un proceso. Voy a iniciar un proceso, aunque me valdría el mismo, ¿ves? Se me abre el responsive. Acordaros que el responsive me permite moverlo y ajustarlo como quiera. Bien, y aquí veis que hay un botón, enlace a formulario dinámico. Pulsando sobre él, ¿veis? Vuelvo al formulario dinámico. Pues igual que hago esto, pulsando enlace a responsive, me debe de abrir el que acabamos de ver. ¿Vale? Bien, vamos al proceso que teníamos cumplimentado. No, perdón. Este ahora lo tenemos. Ay, disculpad un momento que se me ha cerrado. Voy a abrir de nuevo la instalación. Un momentito. Bien, antes hemos iniciado un proceso y el proceso, si vamos a informes, este proceso simplemente tiene una tarea. ¿Vale? Este es el último que hemos puesto y, ¿veis? Hay una tarea. Pues bien, vamos a ver esa tarea. Vamos aquí y tenemos esta tarea, por ejemplo, que ha venido. Bien, esta tarea vamos a ver otros botones que son los que me permiten, fijaros, abrir distintos formularios. Estos botones que estoy mostrando aquí son botones que solo están disponibles en tareas. Hemos comentado que se pueden abrir distintos formularios. Bien, en el mensaje de inicio habéis visto que teníamos varias divisiones. Pero en un formulario de tarea, en una tarea, perdón, podemos tener, en lugar de muchas divisiones, podemos tener varios formularios. En muchos casos es más óptimo, mejor rendimiento el tener varios formularios. Y ahora veremos cómo podemos ir pasando de un formulario a otro. En el caso de divisiones, ya sabéis que podemos disparar, condicionar las divisiones. En el caso de tener varios formularios, podemos, a través de un botón que tiene la siguiente acción, vamos a ver, un segundito, configuración de la tarea, vamos a la configuración de la tarea. ¿Veis? La configuración de la tarea, yo tengo el formulario 1, el formulario 2 y el formulario 3. Entro en el formulario 1. Bien. Y aquí veis que tengo una división, selección de formulario, donde he puesto estos botones. Pongo aquí. Este botón lo que me permite es sustituir formulario. Cuando entra a sustituir formulario me dice cuál quieres sustituir por el predeterminado o indicar. Pues yo aquí indico que sea el formulario 1 y puedo guardar el formulario antes de sustituirlo. ¿Vale? Si voy al formulario 2, lógicamente lo que hago es abrir el 2 y lo mismo en el 3. También tenemos la opción de, aparte de sustituir el formulario mediante un botón, lo podemos hacer mediante las opciones de un término de selección simple. Por ejemplo, yo me he creado un término de selección simple que se llama formularios. Si vengo aquí, veis formularios, este formularios es un término de selección simple. Ese término de selección simple, yo le he puesto estas tres opciones con estos tres nombres. Le podría haber puesto las opciones que quisiera. Pero fijaros que cuando he entrado en el formulario, aquí, cuando entro en el, un momentito, cuando entramos a configurar la tarea, cuando entramos en la opción formulario, en la configuración de la tarea, yo le puedo decir que sea indicar el formulario o
campo de panel. Campo de panel puedo elegir un término de selección simple, el término formularios. Y lo que hago es, cada formulario lo asocio a una opción de ese término. Ese término tiene las opciones 1, 2 y 3. Y yo lo que hago es, el formulario 1 lo asocio a la opción 1, el 2 a la opción 2 y el 3 a la opción 3. ¿Vale? Vamos a ver cómo actúa en ejecución. Bien, aquí en ejecución el botón está muy claro, ¿no? Formulario 1, si pulso me aparece el formulario 2 y si pulso me aparece el formulario 3. Y así puedo ir sustituyendo un formulario por otro. En cambio, las opciones, estoy en el formulario 1. Si quisiera ir al 2, tengo que pulsar la opción 2, guardar y salir. Y cuando vuelvo a entrar, perdón, que tengo que entrar en la tarea. Bueno. Bien, ya estamos otra vez. Un segundo. Si voy a mis tareas, estoy en la tarea. Y ya entro en el formulario 2. Si le doy al 3, le doy a guardar y salir, vuelvo a entrar en la tarea y estoy en el formulario 3. ¿Vale? Por lo tanto, o bien sustituyo mediante un botón o bien mediante una opción de un término de selección simple. Bien, otros botones que nos faltan y que solo están disponibles en las tareas es, por ejemplo, el botón aviso. El botón aviso lo que me permite es dormir la tarea directamente. Correspondería al aviso que pudiéramos tener aquí en cronometría, pero como veis, muchos de estos botones pueden sustituir a los de la barra de acciones que no es preciso que estén. Entramos aquí, aviso, y podríamos ocultar la tarea hasta, ponemos la misma fecha de hoy, y si son las 10 y 12 minutos, vamos a poner las 10 y 13, a ver si llegamos, y 13 minutos. Ocultar y nos oculta la tarea. Veremos que luego se despertará. Y por último, tenemos el botón control de ejecución. Este botón me permite desde una tarea monitorizar el proceso. Un botón muy interesante porque me permite ver por dónde ha pasado este proceso. En este caso está claro que como solo tenemos una tarea, pues está en la misma tarea desde la cual lo estamos viendo, pero podría ser un proceso muy largo y podríamos ver todo el recorrido hasta donde está ahora la corriente, que sería nuestra tarea donde estamos viéndolo. ¿Vale? Salir y el de configuración, que ya lo conocéis. Bien, pues con esto ya hemos visto botones de acción, aunque ya hemos dicho que hay algunas acciones que quedarían pendientes. Bien, pues nada, con esto terminamos este apartado.